Dios es bueno. Aleluya. Puede tomar asiento. Bendecí al que está cerca tuyo con barbijo y todo. Decirle que bueno que estés en la casa de Dios. Decir, lo poco que se te ve con el barbijo estás bárbaro. Aleluya. Le creemos al Señor que Dios tiene cosas grandes para nosotros en este día. De acuerdo a nuestra expectativa, de acuerdo a la fe dispuesta, vamos a obtener en el nombre de Jesús. Y quiero ir a la palabra porque la idea es que hoy podamos estar compartiendo una palabra que nos lleve a meditar, a reflexionar, para entonces poder ser aquellos que poseen las bendiciones que Dios tiene. Pero para esto necesitamos tener cercanía con Dios. Y la idea es que lo que vamos a compartir, 5 temas, 4 puntos, la idea es que nos lleven a poder fortalecer nuestra relación con Dios. Algunos de nosotros podemos decir, tengo 30 años de iglesia, 40 años de iglesia. Algunos de nosotros podemos decir, me crié en la iglesia. Alguno de nosotros puede decir, yo me instruyo, estoy yendo a un instituto bíblico. Alguno de nosotros quizá pueda decir, no, yo soy de mucha oración, paso horas en la presencia de Cristo. No importa el grado de crecimiento que tengas en el área que sea, todos necesitamos a Dios. Y necesitamos fortalecer nuestra relación con Él. Y nada mejor que meditar en la forma de relacionarnos para saber cómo estamos. Algunos de nosotros podemos creer que estamos muy bien. Suele pasar en las consejerías matrimoniales. Llega el matrimonio y muy contentos comenzamos a hablar y entonces preguntamos y el esposo decimos, ¿cómo anda? El esposo dice, bárbaro, estamos cada vez mejor. Y la miramos a la esposa y decimos, y ahí vamos entendiendo que a veces pensamos que todo está bárbaro, pero hay cosas que debemos corregir. Y nada mejor que corregir en la presencia de Dios, porque nunca Dios saca nada a la luz para avergonzar. Todo lo que saca a la luz lo saca para sanar en el nombre de Jesús. Por eso en estos temas quisiera que podamos comenzar con un tema específico y es la posibilidad de fortalecer esta relación con Dios. Y será a través de 4 cosas que el Señor está esperando de nosotros y en particular lo que yo debo hacer, las decisiones que debo tomar. Lo primero que debe pasar es que si yo quiero fortalecer mi relación con Dios, me tengo que acercar a Dios. Lejos de Dios, nada puedo hacer. Cerca de Dios, puedo alcanzar cada una de sus promesas. Por eso puede ser que el trajín diario, las distracciones del sistema, los enojos, las desilusiones. ¿Cuántos fueron desilusionados alguna vez? Ahí está. Los otros tan desilusionados que ni la mano pueden levantar. La verdad es que todos fuimos desilusionados. En algún momento tuvimos expectativas. ¿Algunos se desilusionó con un político alguna vez? Y la verdad es que siempre nos desilusionamos. Alguna vez alguien se acercó con intereses personales, nos mintió, nos engañó. Alguien buscó lo suyo propio y me embaló en una cuestión y yo terminé enganchado en esto que al fin era para beneficio y para bien de otro. Lo que no está mal, pero fui engañado y yo simplemente creí que yo podía quedarme con algo, obtener algún beneficio, ser bendecido con esto y por supuesto esto no fue real para mi vida. Así que pudiera ser que esta desilusión también me aleje de Dios. Y cuando uno quiere razonarlo dice, ¿cómo puede ser que si a mí Juan me dio un sopapo, Alberto me dijo una mentira, Carlito me tiró una piedra y yo me enojo con Dios? Parecería que no tiene sentido. Pero si nos ponemos a pensar en algún mal momento de nuestra vida, por culpa de Carlito, por culpa de Juan o de Alberto, de quien sea, en algún momento yo terminé enojado con Dios. Y dije, no puede ser que esto me pase, me frustré, me sentí mal. Dije, yo hago todo bien, hago el esfuerzo de congregar, hago el esfuerzo de estar, hago el esfuerzo de orar, de buscar. Y ahí es donde nos perdemos de vista lo que Dios tiene para nosotros. En algunas ocasiones también se trata de tiempo y ocasión. Y de eso también vamos a estar hablando en esta misma noche. Cuando me pasa esto, lo mejor que puedo hacer es detenerme, frenar. A veces insistimos con continuar y no sabemos ni siquiera hacia dónde debemos dirigirnos. Debemos parar, debemos recargarnos, realinearnos, enfocarnos correctamente para recibir
ese amor que está dirigido de parte de Dios para nosotros. Y cuando decía tiempo y situación, la idea es que a veces vamos muy rápido y el Señor suelta la promesa y cae detrás nuestro. Y a veces nos detenemos porque nos enojamos o por alguna situación en particular, vamos más despacio y el Señor suelta la bendición y cae delante. Nada mejor para ser bendecidos que andar al ritmo de Dios. Y cuando voy al ritmo de Dios, de acuerdo al tranco que Dios promueve para mi vida, voy recibiendo. Y eso es lo que en algún momento podemos declarar: ando de victoria en victoria. Y cuando ando de victoria en victoria, ando de poder en poder. Por eso hoy quizás sea un día para detenernos y meditar cómo estamos. ¿Cómo podemos entonces comenzar a conectarnos con un Dios que es nuestro creador? Deberá ser a través de reconocer su existencia. Y eso es poner a funcionar la fe. Alguien puede decir yo soy evangélico, alguien puede decir yo tengo Biblia, alguien puede decir no, cuando estoy mal oro y no sé quién, pero me responde. Algunos que dicen ser cristianos en algún momento lo llaman energía o lo llaman... Ese es nuestro Padre Dios, con toda su gracia y su amor continuamente extendiéndose para favorecerme y para bendecirme. Salmos 16, versículo 8 nos enseña de esta manera. Dice así: pongo a Dios delante de mí siempre. Eso es lo que debe pasar. ¿Qué lugar está ocupando Dios en tu vida? Es Él el que va adelante, Él el que abre camino, Él es tu modelo, Él es el que seguís, Él es el que te instruye, el que te fortalece. O vos vas delante haciendo la tuya y le vas echando la culpa a Dios porque no sale, porque no podés, porque no lo lográs. Dios debe estar siempre al principio y así lo debemos hacer en ese lugar. Cuando yo hago esto, lo que estoy haciendo esencialmente es invitando a Dios a mi vida. Después de eso podemos comenzar a desarrollar una relación todavía más profunda, pero debo darle el lugar que Él merece y en ese lugar Él será exaltado por cada una de mis acciones. ¿Cómo podemos fortalecer entonces esta relación con nuestro Creador para poder sentir su amor, para poder entender que estamos de acuerdo con Él? Lo primero que debe saber cualquiera que esté en Cristo es que en nuestra vida hay un propósito. Ministrarlo al que está al lado tuyo, decirle: hay un propósito en tu vida. Vos no estás de casualidad acá, no se trata de que vivas muchos años, de que exista. Hay un propósito para tu vida. Estás puesto para algo, estás puesto para influir. Lo que está a tu alrededor tiene que ser trastocado por vos. Es más, la Biblia va un poco más allá y usa el término trastornaban. Los que tenían a Cristo trastornaban aquello en lo que se involucraban. Y creo yo que el Señor está esperando esto de nosotros. Y esto pasará solo si yo entiendo que hay un propósito con mi vida. Cuando yo sé que hay un propósito, no me cuesta dejar un vicio. Cuando yo sé que hay un propósito, un vicio no me va a sacar nada más y nada menos que la misión que mi Creador ha establecido para mí. Cuando yo tengo un propósito, una discusión familiar no me va a llevar a que llegue a me divorcio, se pudrió todo. Yo voy a estar sujeto y en algún momento seré tolerante y en algún momento, aunque tenga que decirle sí mi vida, varias veces le diré sí mi vida por amor al propósito que tengo, porque nada me va a sacar del propósito, amén. Entonces tengo que estar dispuesto a actuar de acuerdo a lo que Dios me llamó a hacer, pero debo conocer lo que Dios me llamó a hacer. Hay propósitos sencillos y hay propósitos especiales, pero para llegar al propósito especial, la misión gloriosa que Dios tiene con vos, es muy importante que empieces por lo sencillo. Hay cosas muy específicas que Dios establece a través de la palabra. No vamos a hablar de ellas, pero se trata de hablar con Dios, y esto es orar, de tener lectura, de congregar. Se trata de cumplir con la gran comisión. Dios nos llama a evangelizar. ¿O te pensás que sos la última frutilla del cajoncito? El Señor no hizo todo lo que hizo para que vos seas salvo solamente. Vos sos parte de la salvación. Vos sos un salvo para salvar. Y eso es lo que tiene que pasar. Tenemos un mensaje glorioso. Tenemos 4 reuniones los domingos y podríamos tener 8 en el nombre de Jesús. Y eso puede llevarnos a que muchos estén en la casa de Dios. Hay algunos que han decidido por estos tiempos no congregar, porque tienen temor, porque están en contacto con gente que podría ser afectada muy mal, que son gente en riesgo.
Por eso mismo los valoramos y hoy seguramente nos están escuchando desde sus casas y los bendecimos en el nombre de Jesús. Pero hay muchos que andan dando vueltas por cualquier parte y que no tienen problema en sentarse en cualquier parte y estar con un montón de gente, y esos deberían estar con los de Cristo para la gloria de Dios. Y tenemos que estar extendiendo la mano de Dios a través de nuestro ser para que ellos sean ganados en el nombre de Jesús. Lo segundo, más allá del primero que era el propósito, es ser consciente de los regalos que la vida tiene. Cuando yo soy consciente de esto, cuando yo comprendo que mientras que yo respiro libremente hay otro que necesita un respirador, cuando yo entiendo que para caminar sencillamente tengo que hacer el esfuerzo de arrancar y otro ni siquiera tiene las piernas, aunque esté chuequita, las tenés. Por eso es importante que cada vez que das un paso agradezcas, que cada vez que te tenés que ir a pie porque no tenés para el bondi o porque te quedaste con el auto, que des gracias porque tus piernas todavía están y glorifiques a Dios por cada uno de esos regalos. Cuando yo aprendo a estar en los detalles, cuando yo aprendo a poder darle gracias a Dios por lo sencillo de la vida, es cuando el Señor me pone, me corona con esos favores y con esas misericordias que Él trae desde los cielos. Un segundo paso entonces para cultivar una relación con Dios es enfocarse en apreciar todo lo que Él ha hecho por nosotros. Su amor y su preocupación por nosotros deben percibirse y yo tengo que simplemente dejar que el Espíritu comience a revelarme todo lo que Dios está haciendo para conmigo. Yo no puedo andar por la vida diciendo que yo soy alguien con el que no puede uno compartir gloria, gozarse, que yo soy uno que está limitado, que no ha recibido todo lo que tenía. ¿Sabe? Y eso se nota en nuestra expresión. A veces llegamos a un lugar, nos presentamos y decimos mucho gusto, yo soy pobre, escaso, ignorante, ¿cómo le va? Lo que yo tengo que entender es que nada de eso existe en mi vida porque Cristo está reinando en mí. Porque Cristo está reinando en mí. Ahora, parte de esto también me lleva al otro punto, que es la lealtad a través de las acciones. Y la lealtad a través de las acciones tiene que ver con la conexión con Dios, la cual se encuentra sugerida en la palabra mitzvah. En el original es un mandamiento que está en el Torá, en el Antiguo Testamento, cuya raíz del hebreo es satva, que es compañerismo, y a eso es a lo que tengo que apuntar. Lo que tiene que pasar es que yo tengo que sentir que Dios es mi compa. Decirle al que está al lado, Dios es mi compa. Aleluya. Yo tengo que estar seguro de esa compañía, tengo que estar seguro de que Él camina conmigo, pero también de que yo camino con Él. Él lo hizo todo. Lo único que me queda a mí es recibir todo su favor, aceptar todo lo que Él tiene y moverme en busca de lo que Él preparó para mi vida. Él se revela a sí mismo a través de las letras sagradas. Esto es la palabra de Dios y tengo que ir en busca de esto para que entonces pueda cumplirse esta lealtad a través de mis acciones. Debo conocer lo que Él espera de mí y cuando yo conozco lo que Él espera de mí, simplemente me pongo a funcionar. También tengo que trabajar en la relación. Al igual que cualquier otra relación, en nuestra relación con Dios también tendremos altos y bajos. La vida está llena de estrés, de encuentros desafiantes que nos hacen perder la esperanza. Sin embargo, es de suma importancia que nos mantengamos fieles y leales a pesar de los desafíos y de los momentos. Aún en el momento más oscuro de nuestra vida debe fluir una oración, un clamor, que es la más auténtica, que es la mayor oración que un hombre o una mujer podría soltar. Es la oración que dice, Dios, te necesito en mi vida. Si querés, se lo podemos decir juntos esta noche. Dios, te necesito en mi vida. Te necesito cuando estoy tirado en una cama enfermo, pero te necesito cuando estoy saludable y vigoroso. Te necesito cuando estoy escaso y en medio de la pobreza, pero te necesito cuando estoy bendecidísimo y en la abundancia. Siempre necesito a Dios. No puedo decir nunca que ya está bien, que estoy satisfecho. Todo el tiempo debo tener ese apetito espiritual, el deseo de poder estar recibiendo lo que Dios tiene. Por eso lo
lo necesito en mi oración, lo necesito cuando llego a Cristo, lo necesito cuando tengo un año de cristiano, lo necesito cuando tengo 30, 40 años de cristiano, siempre lo necesito en mi matrimonio, cuando no tenemos experiencia o cuando tenemos mucha experiencia, cuando todavía no tuvimos hijos y cuando tenemos muchos hijos, siempre necesito a Dios. Dios, te necesitamos. Dios también está allí con nosotros y entonces seremos recompensados por expresar que lo necesitamos. Dios no es deudor de nadie. Cuando yo le hago saber de mi necesidad, Él extiende su brazo para bendecirme. Aleluya. El segundo tema del que vamos a hablar es un tema que muchas veces me incomodó y luego de analizar el por qué comprendí que me incomodaba sencillamente porque alguna vez estuve sentado en alguna silla como ustedes y fui crítico del mensaje. Por eso hoy cuando me tocaba compartir desde acá arriba, sencillamente tuve recuerdos de aquel crítico que oía la palabra y en lugar de ponerla por obra y alcanzar las bendiciones, era crítico. Renuncié a eso, cambié mi postura, fui bendecido y ahora puedo hablar del diezmo. Cuando yo hablo del diezmo en este lugar, no estoy hablando porque hay necesidad. Estamos en el mejor momento de la congregación. Hemos alcanzado compras que ni soñábamos. Hemos comprado equipo, cámaras, hemos comprado instalaciones, hemos comprado cosas que no podríamos haber comprado en otro momento y ahora sí. Renovamos el contrato del lugar, parecía muy caro, parecía inalcanzable. Cuando le preguntamos, nosotros no manejamos las finanzas de la iglesia, lo hace el departamento de tesorería. Cuando preguntamos si se podía, nos dijeron así, está todo genial y seguimos para adelante. Y cada vez que necesitamos algo en la historia de nuestra iglesia, el departamento de tesorería dijo, vamos para adelante. Cada vez que tuvimos algo por hacer, un desafío, siempre hubo. Nosotros como iglesia damos diezmos a la UAT, a la Unión de las Asambleas. Nosotros como iglesia aportamos y damos cuota a Sierra, aportamos y damos cuotas a diferentes entidades que nuclean iglesias, en donde sea que haya que participar. Casa de Dios participa activamente a través de también los recursos. Por eso es que también entendemos, somos alcanzados y bendecidos por todo lo que Dios tiene preparado para esta casa. Cuando yo hablo del diezmo en esta noche, no les quiero enseñar que es conveniente, porque en vez de ustedes pelear mano a mano con el diablo, diciendo que no toque la vida, que no toque su finanza, que no toque echando el espíritu de miseria afuera, lo que dice la Biblia, cuando yo diezmo, Él reprende al devorador por nosotros. Cuando yo diezmo, lo que sucede es que puertas que yo en mi clamor, mi oración y en mi ayuno a veces dudo y me cuesta abrir, las puertas se abren y aún las ventanas de los cielos y yo comienzo a recibir bendición. Pero esto es algo que todos ustedes saben. Lo que yo quiero hablar es de los puntos espirituales que tiene el diezmo y también en esto vamos a meternos en 4 puntos. Este tema es muy necesario para el desarrollo espiritual, emocional y financiero del creyente. Debemos diezmar y ofrendar por obediencia, pero también debemos saber lo que hacemos y las cosas que debemos esperar cuando nosotros diezmamos, lo que va a ocurrir cuando nosotros manifestamos fidelidad a Dios. Diezmar y ofrendar son actos de adoración a Dios y debo tener claro esto. Cuando yo diezmo, cuando doy ofrenda, entramos en un ciclo de libertad financiera que Dios intencionó para cada uno de nosotros. Pero si no diezmamos, nos salimos de este ciclo y nos quedamos fuera de todo lo que Dios había preparado intencionalmente a nuestro favor. Cada uno de nosotros es conocedor que todo es de Él, por Él y para Él. Lo que yo soy es un sencillo administrador. A Dios le plació darme nada más y nada menos que el 90% de lo que pone en mi mano y exigir que yo manifieste fidelidad soltando un 10. Cuando yo hablo de esto, no estoy diciendo que ustedes tienen que hacerlo de una determinada manera. Nosotros estamos felices con la manera que la iglesia diezma, pero quiero enseñarles la parte espiritual. Nos hemos sorprendido con la manera que la iglesia manifestó fidelidad, como a lo largo de toda la cuarentena vimos los diezmos de cada uno de ustedes. En alguna ocasión alguien no entendió las cosas y tuvimos la ocasión de explicarlo. Y si hay hoy alguno
alguno que no entendió las cosas y dijo, yo no diezmé porque trabajaba poquito, porque tenía menos. Quiero decirte que nunca nosotros enseñamos, ni la Biblia enseña que el diezmo es una cifra determinada. Nunca un diezmo es una vergüenza. Nunca un diezmo tiene que ser mayor que el valor del mismo sobre. El diezmo tiene que ser sencillamente... Si vos ganaste $1 y diezmás 10 centavos, es un diezmo que exalta el nombre de Dios. Hubo una viuda pobre que un día dio una sencilla moneda y fue alabada por Jesucristo, porque Jesucristo reconoció que ella estaba dando todo lo que tenía, mientras que los otros hipócritas lucían monedas mostrando todo lo que daban. Entiendo yo que cuando yo soy fiel con esto, Dios es fiel conmigo. El primer lugar, cuando yo doy el diezmo, lo que estoy mostrando es agradecimiento a Dios. Estoy diciendo, gracias Señor, porque todo lo que he recibido, lo recibo de vos. Es un acto voluntario, provocado por el agradecimiento por las victorias pasadas. La primera vez que vemos el diezmo en la palabra es en Génesis capítulo 14. Nadie obligó a Abraham a diezmar. Su vida es cambiada por el principio del diezmo. Cuando diezmás, reconoces que has sido bendecido más allá de lo que mereces y que Dios es el autor de tu bendición. En segundo lugar, el acto de diezmar es un acto de fe. Cuando Abraham diezmó, lo que estaba es demostrando implícitamente que tenía certeza de que Dios lo iba a bendecir en el futuro. La persona que retiene su diezmo es porque piensa que lo único que tiene, es porque está pensando que lo único que Dios le va a dar. En tercer lugar, tengo que entender que cuando yo diezmo, demuestro que tengo plena confianza en Dios y en las promesas que Dios tiene para mí. La segunda ocasión en que se menciona el diezmo en la Biblia fue cuando Jacob hizo voto. Dios se le apareció y él decidió de separar el diezmo de todo lo que Dios le iba a entregar a futuro. Jacob estaba reaccionando no a pasadas victorias, sino a las promesas de futuras victorias que Dios estaba trayendo a su vida. En cuarto lugar, el diezmar es aceptar la gracia divina. Jacob estaba perdido, huyendo, sin dinero, corriendo. Y ese día Dios se le apareció y le dijo que lo bendeciría y que lo prosperaría. Y a pesar de su condición, Jacob decidió que era lo menos que podía hacer, ya que, dada su condición, no merecía nada de lo que Dios haría por él. Nuestro acto de diezmar dice que aceptamos lo que Dios está haciendo por nosotros, aunque no lo merezcamos. Quizás algunos de nosotros hoy está siendo alcanzado por la palabra y el Espíritu Santo lo motiva y promueve que diezme. No te aflijas. Lleva esto delante de Dios en oración. Pedí la guía a Dios y sé capaz de probar a Dios. Se trata de pactos. Se trata de decir, seré fiel con todo lo que Dios me dará. Yo no sé cómo está tu sueldo, no sé si ganás 50, 100, 200, 300, 400, 500. Estaban esperando que llegue a los 500, me parece. Pero la idea es que vos puedas decir, con 500 yo separo el 10 porque soy obediente. Amén. Pero si gano 1 millón por mes, yo me voy a atrever a dar el 20 al Señor. Y posiblemente vos empieces a contar la plata y empieces a decir, pero jamás tuviste 800.000 pesos por mes. Pero dar 200 porque cumplís un pacto sería lo correcto. Y si sos aquellos que actúan fielmente, Dios, que no es deudor de nadie, te va a llevar a los niveles de tu desafío. Quiero hablar de esto sencillamente porque entendí que si yo hago silencio de esto y no enseño de esto, los privo a todos de alcanzar bendiciones de este tamaño. Y yo le creo a Dios por un tiempo distinto, donde tendremos desafíos completamente diferentes, donde las cosas mínimas y básicas estarán cubiertas. Yo le creo a Dios por una iglesia que ayuda,
pero no que se ayuda a sí misma. Durante toda la cuarentena pudimos dar alimentos. Durante toda la cuarentena pudimos salir al cruce de las necesidades. Y en lo que más me gocé fue en que en una o en 2 ocasiones ayudamos a gente de la casa. El resto del tiempo, los de la casa ayudamos a los que necesitaban. Aleluya. Dios es bueno. Lo próximo de lo que quiero hablar, el otro tema, es la humildad. Míralo al que está al lado, decirle: yo soy el más humilde del universo. Cuatro cosas que todos debemos saber sobre la humildad. En nuestro entendimiento, la humildad bíblicamente expresada a menudo está asociada a silencio, a menudo está asociada a sumisión, a pensamientos de insuficiencia. Pero, ¿qué dice la Biblia realmente con respecto a la humildad? Humildad, en primera instancia, significa subordinarse. Pero quede claro, no arrastrarse, solo subordinarse. Subordinarse es colocarse bajo línea de mandato. Subordinarse es aceptar que Dios ha puesto en una escala a diferentes personas para que les sirvamos. Y en esto yo alcanzo el mayor de los beneficios. Cuando yo soy capaz de manejarme humildemente en esto, es que el Señor comienza a hacer la obra en mi corazón. Empieza a llevarme a un tiempo de mayor dignidad. La humildad y el subordinarse van de la mano. La palabra dice, Primera de Pedro 5, versículo 6, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sencillamente podríamos concluir que lo mejor que nos puede pasar es ser humildes, porque en el caso de ser soberbios, Dios se resiste a nosotros, y en el caso de ser humildes tenemos acceso y seremos bendecidos, porque Él da gracia a los humildes. Ser sumisos y humildes implica que fui comprado, que pertenezco a alguien. Dice la Biblia, Corintios 7, versículo 23, primera de Corintios: por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Por qué sujetarnos? ¿Por qué estar acomodados? Mucha gente que está cantando libertad está más atada que nadie. Mucha gente que está proclamando por la vida que no se sujetan a nada. Viven sujetos al sistema, sujetos a las modas, sujetos al qué dirán, sujetos a qué opinan de ellos, sujetos a cuántos likes tienen, a cuánto de aceptación tienen. Hoy podamos ser libres en el nombre de Jesús. Escribe también en Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquel que sirve al Señor busca primeramente agradarle a nuestro Señor Jesucristo. La humildad, en segundo término, no significa que nosotros somos pasivos. Dice Pedro 3 y 4. Vuestro atavío no sea externo, sino interno, el del corazón, en incorruptible ornato o adorno de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Qué glorioso lucir de tal manera que seamos de estima delante del Señor. Jesús nos enseña que el reino de los cielos se toma con fuerza. Mateo 11, versículo 12. En algunas traducciones aún dicen que el reino de los cielos le pertenece a los violentos y ellos lo arrebatan. Por eso es muy importante entender que se trata de violencia espiritual, pero de humildad en cuanto a la presencia. El pecado no puede recibir permiso para reinar en el corazón de ninguno de nosotros, de ningún discípulo. Pablo escribe, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu,
Escuche, sirviendo al Señor en lo que requiere diligencia. De alguna manera, y parafraseando el texto, lo que está diciendo, si hay algo importante en esta vida en Cristo, no seas perezoso, hacelo fervientemente. Se trata de servir al Señor y eso es lo que tenemos que buscar. Ese es el mayor grado de humildad. Soy siervo del Dios viviente. La humildad significa que usamos nuestros talentos y nuestras habilidades. Romanos 12, versículo 3, lo dice de esta manera. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios te dio la medida de fe. Dios puso en vos algo fresco, algo nuevo. Y ahora viene el momento donde lo tenés que atrapar y ponerlo a funcionar. Esa gracia está sobre tu vida. Primera de Pedro 1, versículo 18. Dice, Él nos ha dotado con nuestros propios talentos y dones y nos compró con la preciosa sangre de su Hijo Jesús. Nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios ha puesto en nosotros. Hay cosas que están dormidas en la iglesia, hay cosas que deben encenderse, hay cosas que tienen que despertarse en estos tiempos. Todo esto que tenés te lo dio Jesús, y todo esto que te dio Jesús, algún día Él esperará cuentas y vos tendrás que decirle: estuve enojado, estuve ofendido, estuve mal, los vicios me controlaron, el enojo me dejó distante, me enfrié, me puse carnal. O dirás: he sido fiel, me mantuve firme, y cada uno de los dones y todo lo que me diste, al entender que había un propósito en mi vida, lo llevé adelante para la gloria de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todos sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4, 10 y 11 nos enseña esto y debemos entender que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuarto, la humildad es la clave para nuestro progreso. Dice la Biblia, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cuando yo soy capaz de humillarme, el Señor comienza su proceso y es Él el que me exalta. No es por mi fuerza, no es por mi brillo personal, es porque soy humilde delante de Dios. Delante de Dios. Ser humilde es tener la misma forma de pensar que el mismo Señor Jesucristo. Atendamos este pasaje. Posiblemente este pasaje sea lo que yo necesitaba para hoy y pueda entender. El pasaje dice, y estando en la condición de hombre, hablando de nuestro Señor Jesús. Y cuando hablamos de la condición de hombre de nuestro Señor Jesucristo, lo que estamos hablando es de un hombre que soltaba milagros donde Él se movía. Un hombre que trastornaba todo lugar donde pisaba. Un hombre que declaraba libertad y los demonios salían. Un hombre que soltó a varones atados y presos, a legiones de demonios, y los dejó libres para que den testimonios en su ciudad. Un hombre que le ordenó a los muertos que cobraran vida, y ellos cobraron vida en su nombre. Un hombre que dividió la historia en dos, antes de él y después de él. Ese hombre es nuestro modelo y a ese hombre debemos enfocarnos. Dice el texto, y estando en la condición de hombre, ese hombre, no un hombre como nosotros, limitado, finito, escaso, pecador, equívoco, errante, un hombre como ese, perfecto, varón de justicia. Él dice,
siendo ese hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Filipenses 2, versículos 6 al 8 lo dice así. Si ese hombre se humilló hasta pagar la culpa mayor que alguien podía pagar por algo que no hizo, cuánto más nosotros somos inspirados a ser humildes, a pesar de que alguna condición no sea la más justa, podamos ser humildes en el nombre de Jesús. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Así, todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El final del pasaje dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66, versículo 1 y 2 nos enseña esto y nos indica claramente que lucir esta humildad que nace desde lo profundo del corazón nos lleva a que el Señor tenga una aceptación tan especial que cambie de planes para nuestro ser, para nuestra vida y aún para las naciones. No vamos a poder llegar al quinto punto por una cuestión de horario, pero el cuarto punto tiene que ver con las cosas que Dios está buscando. Y yo no sé qué viniste a buscar vos de Dios, pero Dios, que no es deudor de nadie, lo vuelvo a decir, seguramente ya tiene lo que vos viniste a buscar. Y lo que vos viniste a buscar lo estás soltando. En tu salud, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, en tu familia, en tus proyectos, en tus sueños. Dios lo suelta sobre tu vida. Y en esa manera de interactuar tan gloriosa que tiene nuestro Señor, Él también está a la búsqueda de algo en nosotros. Él está en esa búsqueda desde siempre. Su estilo es buscar en medio de. Y Lucas 19, versículo 10 dice: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que están perdidos. Cuando leemos este texto entendemos que nunca Dios viene a descubrir la necesidad y luego que evalúa se va, sino que cuando descubre la necesidad actúa. Y cuando encontró a los perdidos les ofreció la salvación, y cuando encuentra a un enfermo les da la sanidad. Pero también está esperando que nosotros alcancemos madurez, porque nuestra relación con Dios tiene que tener crecimiento para que yo pueda llegar al punto y al día en que el Señor me convoque y yo pueda ir tranquilo, gozoso de que todo está cumplido, para que yo tenga mi eternidad junto a Él por siempre. En el griego, anaseteo es buscar cuidadosamente, buscar diligentemente, procurar, demandar. Se trata de esto. Y lo que Dios está esperando de nosotros, primeramente, es fruto. ¿Qué frutos hay en tu vida para el Señor? Leo un texto, Lucas 13, versículo 7. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien, y si no, entonces puedes cortarla. La higuera representa a la iglesia. Tenía una apariencia bonita. Algunos determinan que el follaje, el verdor de las hojas, son la religiosidad. El hacer lo que es políticamente correcto, pero no es fruto. La idea es que hoy podamos meditar. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estás de frutos? Jesús siempre busca frutos. Jesús no mide estaciones ni épocas
siempre quiere frutos. Dice la palabra en Marcos 11, versículo 13, vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Parece lógica la explicación, pero Jesús maldijo esa higuera y al otro día, al pasar con los discípulos, esa higuera estaba seca. Lo que el Señor está diciendo es que cuando Él está frente a la higuera tiene que dar fruto, aunque no sea el tiempo. Y cuando Él está al frente de la iglesia, cuando Él está sobre la iglesia, cuando Él interactúa con la iglesia, aunque no sea el tiempo, aunque seamos muy nuevitos, aunque seamos ignorantes, aunque seamos limitados, vamos a dar fruto y fruto en abundancia, solo por la presencia de Jesús. Solo por la presencia de Jesús. Cuando Dios ve tu vida, ¿qué está viendo? Quizás hoy tenemos una nueva oportunidad para corresponder las expectativas que Dios tiene acerca de nosotros. Tenemos una nueva oportunidad para corresponder a los privilegios que Él ha soltado en nuestro favor. Porque hemos hablado de mucho que hemos recibido, pero ¿cuánto estamos devolviendo en cuanto a la respuesta, al fruto que da en nosotros lo que Dios ha sembrado? Todo lo que Dios espera de nosotros, primeramente, es fruto. Si no hay frutos en tu vida, hoy es una muy buena oportunidad para entender que por esa gracia y esa misericordia y la sola presencia de Jesús reclamando fruto, comenzaremos a dar frutos en su nombre. Lo segundo que está buscando en medio de su iglesia son intercesores. Ezequiel 22, versículo 30 y 31 dice: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera a la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlo, pero no encontré a nadie. El Señor estaba diciendo, si hubiese aparecido a alguien a interceder, yo no bajaría mi juicio. Por eso ahora derramaré mi furia sobre ellos y consumiré con el fuego de mi enojo. Haré recaer sobre su cabeza todo el castigo por cada uno de sus pecados. Yo, el Señor soberano, he hablado. Dios está esperando intercesores. Dios está buscando intercesores por nuestra familia, por nuestras propias vidas. Está buscando intercesores por nuestra nación, por el mundo. Está buscando intercesores. Interceder es un grado de madurez. Interceder no es darle gracias a Dios por la comida que tengo yo. Interceder no es darle gracias a Dios por la vestimenta, por la paz. No es darle gracias a Dios por todo lo que Él me da a mí nada más. Interceder es interactuar con Dios para decirle, favorece a otros. Y cuando yo llego a ese nivel, cuando yo soy capaz de encargarme de la necesidad de otros, lo único que pasa es que Dios se encarga de mis necesidades. Por eso es que yo debo ser un intercesor. Abraham intercedió. Génesis 18, versículo 22, dice, los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham. Era el mejor momento. Dios estaba con él. Él podría haber dicho, ahora que estás conmigo, hagamos como dijo Pedro, una enramada y pasemos la bomba en este lugar. Pero él intercedió y comenzó a negociar. Abraham se le acercó y dijo, versículo 23 dice, ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Y comenzó a negociar con Dios. Si en todo ese pueblo hubiera una determinada cantidad, un determinado número, si en todo ese pueblo hubiera menos, y en cada ocasión el Señor le dijo, si hubiera, yo llevaría perdón a ese lugar. Hasta el punto de que la cosa se puso innegociable. Y Abraham tuvo que solamente velar por sus parientes, por ser parientes de él. Moisés también pudo tocar el corazón de Dios. Dice Éxodo 32, 14, entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo, solamente porque Moisés fue capaz de pedir que tuviera misericordia. También Habacuc, una oración muy particular, una oración de alguien que tiene una relación preciosa con Dios, pide un avivamiento,
pidió un despertar para su pueblo. No juzgó a sus compañeros de fila. No dijo, Señor, en la iglesia que yo congrego están todos pinchados, están todos para atrás, sino que pidió un avivamiento para ellos. Quizás Dios te está llamando a que enciendas algo glorioso con tu clamor y con tu intercesión. Tu célula puede cambiar por tu intercesión. Tu familia puede cambiar por tu intercesión. Nuestra nación puede cambiar por la intercesión. Qué bueno hubiese sido si intercedíamos por aquellos que fueron adoctrinados con esta cultura verde de muerte. Si hubiésemos intercedido a tiempo y hubiésemos actuado como iglesia y los hubiésemos adoctrinado, y hoy seríamos mayoría celeste sentados en esas bancas. Hay mayoría celeste en toda la nación, pero sentados en los lugares de decisión estamos medio complicados. En esta ocasión seguramente en senadores vamos a tener la posibilidad de otra vez volver atrás esa ley en el nombre de Jesús. Pero es muy importante que comencemos a interceder por una generación que se renueva, por una generación que se quebrante en su postura errónea y puedan levantar la bandera de la vida en el nombre de Jesús. Habacuc lo hizo de esta manera. Habacuc 3, versículo 2 dice: he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado de tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos. Esta vez, como lo hiciste en el pasado, y en tu enojo, recuerda tu misericordia. Qué hermosa oración, qué bendita manera de clamar. La mujer sirofenicia supo interceder por su hija endemoniada. Ella pudo presentar la situación delante de Jesús. Ese intercesor puede romper cadenas, cortar maldiciones y declarar libertad sobre las personas. Marcos 7, 24 al 14 lo relata, pero llegando al final del pasaje, Jesús le dice: primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. En lugar de ofenderse, la intercesora dijo: es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer la sobra de los platos de los hijos. Escuche la respuesta de Jesús. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. Alcanzó el favor, alcanzó la libertad, alcanzó la misericordia en esa intercesión, porque supo postergarse, no defendió su etnia, no defendió su postura, no se sintió humillada. Entendió que el Señor se revelaba al pueblo judío y luego llegaba a nosotros y se puso en su lugar, y en su lugar recibió la bendición. Quizás hoy Dios nos está llamando a colocarnos en nuestro lugar para ser benditos en el nombre de Jesús. También está buscando, y ya para ir terminando, verdaderos adoradores. Juan 4, versículo 23 y 24 dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Cualquier persona puede alabar, cualquier persona puede adular, decir palabras que suenan bien, pero solamente los redimidos podemos ser adoradores. Un adorador debe tener intimidad con Dios. La adoración no es lo que hacemos, la adoración es lo que somos, y eso es lo que debemos pedirle a Dios. Adoración es la joya que la iglesia ha perdido en este tiempo, y debemos ir en busca de esto para poder ser aquellos verdaderos adoradores que el Señor está buscando. Un adorador está dispuesto a pagar. Segunda de Samuel
24, versículo 22 al 24, el rey David necesita de bueyes, de madera y un campo para donde plantar un altar de adoración. Arauna, el hombre en cuestión, le ofrece todo lo que necesita y se lo regala para que lo dé. Pero David decide. El rey le respondió a Arauna, versículo 24, no, insisto en comprarla. No le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios, que no me hayan costado nada. De modo que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar y por los bueyes. Un verdadero adorador comprende que hay un costo y no escatima en pagar el costo. Si hay que orar más, ora más. Si tiene que buscar más, busca más. Si tiene que acceder a mayor tiempo de lectura, lee más. Siempre que haya que invertir, está dispuesto a poner, porque entiende que luego viene la cosecha. Tiene sed de la presencia de Dios. Salmo 42, versículo 1 y 2 dice, como el ciervo anhela a las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Ama estar en la casa del Señor. Versículo 4 del Salmo 27 declara, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Dios está esperando de nosotros ese nivel de adoradores. Por último, Dios está buscando gente fiel. Todo el tiempo nos mencionamos como fieles. Algunos pastores decimos, estoy rodeado de fieles en la iglesia. Cuando queremos identificar a un cristiano decimos, él es un fiel que congrega en tal iglesia, él es un fiel que vive cerca de mi casa. Pero ¿somos realmente fieles? ¿Hasta dónde podemos declarar hoy que somos fieles para con el Señor? Dice el Salmo 101, versículo 6, buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros, solo a los que sean irreprochables les permitiré servirme. Solo a ellos, fieles, que no haya nada que decir de ellos. Ellos solo podrán servirme. En cualquier circunstancia debemos ser fieles a Dios. Es sencillo ser fiel a Dios en medio de las bendiciones, a punto de recibir sus promesas. Daniel 6, versículo 10, dice la palabra que Daniel, cuando oyó que se había firmado un decreto, conservó su fidelidad y aún en el foso siguió siendo fiel. Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel 3, versículo 13 al 30, declara que ellos fueron fieles aún en el horno de fuego. Y algunos, leyendo la palabra y hablando de un cuarto hombre, determinan que el mismo Cristo estuvo con ellos en ese lugar y salieron milagrosamente vivos para la gloria de Dios. Cuando nos decepcionamos con los hombres, podemos llegar a dejar de ser fieles a Dios. Por eso, para ser fieles a Dios, debemos contemplar lo que dice Hebreos 12, versículo 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que él esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Dios está buscando en medio de su iglesia y espera encontrar todo esto en nuestras vidas. No cualquiera puede adorar y vos sos un adorador. Enseñaste a amar lo verdadero, los sueños
conoce tu corazón, lo que planeaste por la eternidad. Nos despiertas y nos conduces a un nuevo tiempo.